Hoy en día se está hablando ya de una inyección de insulina por semana, de insulina lenta, o sea, ya tenemos ese nivel de avance. Colombia es uno de los países líderes donde la seguridad social, el sistema de salud, cubre tecnología, insulinas de última generación, educación en diabetes. Lo que pasa es que hay que saber a qué punto se llega también, pero existe y legalmente está soportado. Es importante, o sea, es como un brazo más de tu familia, la relación con el doctor. He tenido doctores buenos, doctores malos, durante los 35 años que tengo de diagnóstico. Mi madre también tenía diabetes tipo 1, yo sabía que me estaba ya enfrentando a ciertas cosas, no me era agradable hacerlo y tuve un periodo de negación obviamente durante muchos años, tuve periodos de descontrol de años en que no me importaba, porque la diabetes tipo 1 es una hormiga silenciosa que va haciendo daño. C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. Comunidad C-Level, lo prometido es deuda. Les prometí una entrevista exclusiva, diferente, sobre todo muy humana, sobre cómo podemos entender la diabetes tipo 1 en Colombia, porque hay muchos mitos, hay muchos estereotipos y sobre todo hay que comentarlo. Hay muchos supuestos en el país, muchas personas se dejan llevar por internet, por credos que llevan años ahí las familias, y creo que es importante hablar de este tema con Carlos Ramírez. Usted es una persona, un ciudadano colombiano que ha vivido con diabetes tipo 1 ya muchos años. Bienvenido a Revista C-Level, qué gusto tenerlo acá y que nos pueda contar su historia de vida, que es fascinante. Tengo unas preguntas para comenzar. Claro, muchísimas gracias, qué bueno y gracias por invitarme a estar acá. Carlos, usted comenzó esta charla sobre diabetes tipo 1 en Colombia hablando sobre prácticas y habló sobre una que me pareció increíble, no la conocía, y era la insulina de bovina, algo que tal vez cuando yo nací pues no había escuchado este término, y ver cómo la tecnología ha evolucionado y les ha permitido tener mejor calidad de vida me parece increíble. Cuéntenos cómo vivió usted esa época en la que estaba este tipo de insulina y cómo poco a poco la tecnología le ha brindado mucho mayor confort, estabilidad y por supuesto mayor registro de su cuerpo. Bueno, pues estamos hablando de los años 80. Eso era lo que se usaba en ese momento. Había dos tipos de insulina, rápida y lenta, y ambas eran de origen bovino. Antes también había de origen porcino. Era lo que había en ese momento, y la tecnología lo que se ha encargado es de evitar la resistencia que naturalmente puede presentar el cuerpo a ese tipo de insulinas. Ya salieron en los 90 las insulinas análogas, entonces ya eran hechas sintéticamente, pero eran casi similares a la insulina humana. Y lo que se ha empezado a desarrollar es cómo hacer que esta insulina tenga la menor cantidad de picos de acción, que es lo que puede llevar a descompensaciones como hipoglicemias. Entonces, la industria farmacéutica tiene mucha participación en esto y ha funcionado muy bien y sigue investigando. O sea, hoy en día se está hablando ya de una inyección de insulina por semana, de insulina lenta. O sea, ya tenemos ese nivel de avance, cuando hoy en día hay una inyección de insulina lenta diaria. Ya están hablando de algo que cubra toda la semana. Bueno, hay muchos cuestionamientos sobre el tema, pero ya estamos avanzando y sigue avanzando. El tema de tecnología es imparable en este tema de diabetes tipo 1. Carlos, ¿y cómo fue para ti empezar este mundo, ¿no? Porque me imagino que cuando a uno le dicen, bueno, usted tiene diabetes tipo 1, uno tiene que aprender de muchas cosas: insulina, inyecciones, monitoreo de equipos, y también cómo proyecto mi vida. ¿Cómo fue todo ese proceso para ti? A partir del diagnóstico, como mi madre también tenía diabetes tipo 1, yo sabía que me estaba ya enfrentando a ciertas cosas.
no me era agradable hacerlo y tuve un periodo de negación, obviamente durante muchos años, tuve periodos de descontrol de años en que no me importaba, porque la diabetes tipo 1 es una hormiga silenciosa que va haciendo daño en cosas que no son tan visibles frente a yo tener diabetes y decir me voy a tomar una Coca-Cola normal y no me pasa nada, o sea, no me voy a desmayar enseguida, no pasa nada. Entonces ese velo lo hace uno creer que no está pasando nada y yo lo creí durante varios años. Mi madre fallece por diabetes tipo 1 y en ese momento ya estaba yo mejor, pero fue un switch para mí de empezar a pensar de este tipo de cosas, ahí puedo terminar yo falleciendo por un tema de hipoglicemia y empecé a buscar soluciones. Mi mamá, digamos, como era de la diabetes de los 80s, tenía mensajes muy divertidos y muy claros. Ella me decía, Carlos, el deporte es la insulina del pobre. Y empecé a practicar ciclismo. Y ahí, digamos, empezábamos los temas de práctica con ciclismo. Pero todo esto partió de ella y fue lo que, junto al avance de la tecnología, creo que yo me fui pegando a esa línea hasta que hoy en día puedo decir que trabajo junto con temas de tecnología. Me gusta mucho probar la tecnología, entender todo el tema deportivo, cómo se afecta con diabetes y poder ayudar también a otras personas que practican deporte, sea aeróbico o anaeróbico, cómo afectan ejercicios y estar capacitándome como en todo esto. Entonces creo que al final se ha vuelto como que yo pueda ser un comunicador del tema para tener una mejor calidad de vida referente a temas deportivos. Y algo que me pareció muy bonito y que por esto comenzó, digamos, el espacio, fue con un abrazo con el médico que te trató hace algunos años. Y siento que es muy difícil encontrar esa relación, ahorita lo hablamos con Erika, pero encontrar esa relación médico-paciente donde el médico te diga, yo te entiendo, no desde la parte médica, ¿no? La fórmula, no desde los datos, sino desde la parte humana. Sé que si no haces deporte va a ser muy difícil para ti llevar ciertos procesos. ¿Crees que esa relación paciente-médico hace la diferencia teniendo diabetes tipo 1 y 2? Yo creo que es importante, o sea, es como un brazo más de tu familia, la relación con el doctor. He tenido doctores buenos, doctores malos. Durante los 35 años que tengo de diagnóstico, empecé con este doctor, con Pablo Asner, que me recibió con diagnóstico en 1989 y lo conocía porque acompañaba a mi mamá a las consultas con él. Es un tipo que en los años 80 tenía una manera increíble de tratarlo a uno, o sea, es de avanzada. Y hoy en día cuento con una endocrina que ha sido pupila de él, porque él ha sido un educador como persona más que como doctor. Y te ven como eso, como una persona, no como un paciente solamente. Y que entiendan cuáles son las necesidades de los pacientes con diabetes tipo 1. ¿Qué es lo que más te frustra? Que no puedas tomar una cerveza como lo hacías antes los viernes. Toma una cerveza, haz este cambio, monitorea. Ese tipo de cosas no es común que se den en especialistas médicos. Por lo que tú dices, de pronto hay temas de tiempos que hay que cumplir o simplemente temas administrativos de llenar una historia clínica, pero yo he sido bendecido en haber podido contar con él y de contar con una doctora como la que tengo en este momento. Carlos, ¿cuál ha sido el secreto, tal vez, para no desfallecer? Porque en temas médicos vemos muchas historias inspiradoras, pero también vemos muchos pesos pesados que hay que cargar todos los días, muchas rocas. ¿Qué te ha mantenido a ti al límite de decir, yo puedo hacer lo que yo considere? Por ejemplo, una maratón, el próximo evento que vas a correr en bicicleta, yo lo puedo hacer, nada me detiene, pero ¿cuál es ese motor tuyo que está en tu oreja y te dice, tienes que hacerlo, puedes hacerlo? Creo que lo que marca la diferencia es saber cómo funciona mi diabetes
y que es algo que no te va a decir un doctor, un nutricionista, un deportólogo, es algo que tú aprendes a conocer de cómo responde tu cuerpo frente a ciertos estímulos, frente a subidas muy empinadas, si tienes el azúcar alta, si tienes el azúcar baja. Hay una cantidad de factores dando vueltas alrededor de ese momento que solo tú aprendes a controlar. Si tú te sientes medianamente seguro, porque finalmente esto es diabetes y es cambiante, o sea, hay cosas que no controlas, que si hay un exceso de una hormona se sube o se baja el azúcar, pero los puntos que puedas conocer, tratar de tenerlos en control y tener un plan de acción. ¿Qué pasa si me pasa esto? Si se sube, si se baja, si me pincho y tengo que estar debajo de la bicicleta durante media hora despinchando. O sea, hay que tener en cuenta todos los factores posibles y también tener claro que podemos fallar, porque de eso se trata también. En la diabetes no se va a lograr el 100% de éxito. ¿Tú crees que tenemos un sistema médico que pueda hacer frente a las necesidades de las personas con diabetes tipo 1? Porque fue un tema muy interesante que se abordó en el panel y me gustaría compartirlo acá pues con toda nuestra comunidad. Digamos que por la situación política que está en Colombia, eso está en riesgo. O sea, como lo comentaba, Colombia es uno de los países líderes donde la seguridad social, el sistema de salud, cubre tecnología, insulinas de última generación, educación en diabetes. Lo que pasa es que hay que saber a qué punto se llega también, pero existe y legalmente está soportado. Hoy en día estamos acudiendo a esos papeles de ley tratando de tener lo que por derecho y por ley tenemos ganado y existe. Entonces, creo que sí está en riesgo. O sea, ese tema está en riesgo por lo que está sucediendo y creo que se ha levantado una voz como la que se está levantando acá en este panel, donde hay personas que construyen números, que construyen procedimientos y procesos para atenciones especializadas para diabetes tipo 1, donde hay gente interesada. Finalmente esto sale de las personas y, como decían, no esperemos que el gobierno nos firme y nos haga algo porque ellos no saben de diabetes, no saben de esto. Por eso estábamos, creo que un grupo excelente que armó la Fundación Voces Colombia para tener ese paneo 360 de cómo llevar la situación hoy en día con el tema político que se está presentando en el sistema de salud. Carlos, y la última pregunta, para terminar, hablemos de cuidadores en diferentes momentos de la vida y situaciones. Y uno de esos que me pareció muy interesante es el rol del cuidador del colegio, el colegio como cuidador. Y había el caso de una mamá que decía, bueno, mi hijo está en este colegio y allá, digamos, tienen al menos el foco de que él tiene esta realidad. ¿Tú cómo lo ves con tus ojos? Son de generaciones diferentes, pero tal vez los niños que están creciendo ahorita pueden tener una formación, una aproximación diferente a la diabetes y por supuesto esa tecnología que tú nos comentaste al comienzo que soporte sus sueños. Yo creo que eso ayuda mucho y brinda más acceso. Creo que toda esta tecnología al final termina abriendo accesos para eso, que una mamá remotamente pueda estar viendo el nivel de azúcar de su hijo, porque finalmente el colegio es una institución educativa y termina sintiéndose responsable de lo que pase con la diabetes de ese pequeño. Entonces puede ser para ellos contraproducente. Por eso, como ella comentaba, es difícil encontrarlo y qué bueno poder tener un punto en el que en un colegio en el que pueden confiar en la enfermera del colegio que tiene una mediana capacitación de qué hacer si hay una hipoglicemia y todo esto. La tecnología va en la mitad rompiendo esto y va dando más información sobre qué es lo que le pasa a la persona que tiene con diabetes alrededor. O sea, ahí puede haber muchos dispositivos revisando, controlando, mirando alertas de niveles de azúcar, mientras ese niño se va empoderando, porque eso es un proceso normal. Él no está acostumbrado a hacer eso y es un niño, entonces, y uno lo quiere poner
en control de una condición que ni siquiera los adultos podemos tener. Como yo digo, estamos jugando a hacer un páncreas y no lo vamos a lograr. O sea, tratamos de hacer lo máximo, pero que lo haga un niño de 5 años Sí, es muy complicado. es complicado. Pero bueno, acá les contamos todos los detalles, casos de éxito, hacia dónde vamos y también cómo entender la diabetes desde una perspectiva, desde una mirada pues mucho más real, mucho más humana. Carlos, muchísimas gracias por estar en Revista C-Level. Muchos éxitos en la competencia. Muchísimas gracias. Dios permita, vamos por ese reto y bueno, muchas gracias por la entrevista.